Bueno, vamos a nuestras Biblias, por favor. Ustedes saben que esta es la segunda parte. Estamos nuevamente en Mateo capítulo 18. Y recuerda que hemos titulado este mensaje Entre la deuda y el perdón. Y ahora vamos a estudiar la segunda parte. Vamos a darle lectura nuevamente desde el 23, porque solamente vimos pues realmente hasta el 27, pero vamos a leerlo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y así, haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, este es un tema de veras realmente fuerte. Recuerda, estamos estudiando esto y es una cosa que hemos aprendido en este capítulo, es que los creyentes, en particular los creyentes, necesitan ser perdonados como los niños, ¿no? Y de la misma manera necesitamos ser perdonadores. Eso es lo que estamos viendo en estos dos tipos de deuda que estamos viendo aquí. Esa es la enseñanza en este pasaje que trata sobre la deuda y el perdón. Bueno, no sin antes recordar algunos factores del perdón que vimos o que dijimos la semana pasada para entrar en el tema, ¿no? Realmente dijimos que muchos cristianos parecen estar todavía encapsulados en algún tipo de recuerdo que les hizo algún tipo de daño, que les hizo daño y no quieren perdonar tan fácilmente. Ese es el tema de aquí, y eso significa simplemente que aún no han captado la inmensidad del perdón de Dios en sus vidas, y por la misma razón tampoco han aprendido a hacerlo, y me refiero a cristianos, Y les recuerdo algunos detalles. Dijimos que la actitud de la falta de perdón realmente asfixia el gozo de la salvación. Muchos cristianos no han olvidado a las personas que los lastimaron. Y es duro, por supuesto que es difícil, sobre todo si fueron sus padres, ¿no? Muchos quedaron incluso hasta marcados para siempre, ¿no es cierto? Y ahí está ese resentimiento que no pueden sacar tan fácilmente, sin tener la capacidad de perdonar ni tener deseo de hacerlo. Entonces, pues puedes pedirles lo que sea, pero perdonar así quien les hizo algún daño les es muy difícil, parece imposible. Recuerda que aquí hemos tratado con 4 aspectos muy importantes entre la deuda y el perdón. En primer lugar, vimos que es la deuda pendiente, 2, la deuda que fue perdonada, 3, el perdón que fue rechazado, y 4, la actitud que fue castigada. Bueno, de esa manera vimos la primera. Recuerda que el rey ahí se menciona como el Señor. Lo dijimos la semana pasada de esto, y vimos que tenía mayordomos de las cuales tenían que dar cuentas de su administración.
Esos mayordomos tenían que presentar su administración temporalmente, es decir, esporádicamente, y cada hombre también, en este sentido, cada hombre y mujer un día será llamado a dar cuentas de su mayordomía. Eso es lo que significa. Para dar cuentas de su vida, los hombres son llevados a afrontar la realidad del hecho de que tienen una deuda que deben a Dios. Estoy abarcando a todos, y son llamados a ponerse a cuentas. Dios llama a los hombres a la contabilidad de sus vidas. Eso es lo que significa este pasaje. Y vimos que la deuda pendiente ahí que menciona el primer deudor, pues era de 10,000 talentos, ¿no? 10,000 talentos, que es una cantidad monumental para nosotros, estratosférica, así que jamás se pudiera pagar. El pecado en realidad es la deuda, que te quede bien claro. Quiere decir pecado. Ahí está la deuda, y esa es una deuda inestimable, incalculable e impagable, más allá de cualquier capacidad de pago, más allá de cualquier capacidad de calcular, ni siquiera puede ser numerada en su volumen, ni siquiera pudiera ser contada. La suma de nuestro pecado está más allá de nuestra comprensión. Eso es lo que sucede aquí, y eso es lo que Dios quiere que suceda. Cuando llegues a ser convencido por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y es lo que estamos tratando de comprender aquí este pasaje y hacer comprender a nuestra iglesia lo que significa este pasaje. Y dijimos que el castigo es muy severo, ¿no? Y es horrible. ¿Por qué? Porque no podía pagarse. Le ordenó vender a sus hijos. ¿Te acuerdas lo que leímos aquí? Imagínate, venderlo a él y vender a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía en el versículo 25. Entonces lo que la palabra dice es que la deuda es realmente impagable. ¿Quién se va, pues ahora sí que aventar a venderse a sí mismo y a vender a su esposa y a sus hijos, ¿no? Es tan grande que nunca podría ser pagada. Tú nunca podrías recuperar lo que se perdió. La gloria robada a Dios nunca podría ser devuelta a Dios. Nunca. Pero luego dice que no solo se postró esta persona, el primer deudor, sino que se le suplicó en el versículo 26. Y eso literalmente significa besarle la mano, besarlo a él, así postrarse. Estaba en una actitud de adoración suplicante al besarle la mano, la rodilla, el pie, al monarca, ¿no? Al Señor, a su Señor, a quien pedía misericordia. Estaba quebrantado, admitiendo su pecado en una actitud de humildad extrema, y esa es la misma actitud que Dios quiere que tengas y que cada persona tenga cuando venga al Señor, ¿no? El versículo 27 dice que le soltó. ¿Lo estás viendo? Y dijimos que significa que lo liberó de la obligación, prácticamente lo liberó de la deuda, prácticamente lo sacó de ese problema. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Se emocionó al verlo? ¿Tuvo compasión? Sí, eso es lo que sucedió. Tuvo compasión. ¿Y de dónde viene esa compasión? Viene de su amor. Y aquí significa prácticamente que este rey amó a ese siervo, a pesar de cualquier cosa, a pesar de la deuda, a pesar del pecado, amó al siervo como Dios ama a todos los hombres y le perdonó la deuda, dice ahí. Entonces el rey es tan tierno que lo considera un préstamo en lugar de una deuda malversada, ¿no? O mal usada. Prácticamente le canceló el préstamo, lo liberó de la obligación, y tú dices, bueno, a ver, espérate. ¿Qué hizo el hombre para merecer todo esto, no? Liberarlo de 10,000 talentos, que era impagable. ¿Qué es lo que hizo? ¿Sabes qué hizo? Nada. Absolutamente nada. Él no hizo nada. En el momento en que el pecador reconoce su pecado, eso es precisamente lo que sucede. En el momento en el que reconoce su pecado, en el momento en que llega al único y posiblemente pueda lidiar
con ese pecado, en el momento que confiesa ese pecado, aquel único que puede liberarlo y se arrepiente de todo corazón y admite ese pecado y ahora y se inclina y clama por perdón, le es perdonado. Ahí está, Dios perdonando un pecado a este hombre que debía tanto. Y vemos aquí que el rey mismo absorbe la pérdida. Y este es el punto a lo cual quiero que hacer énfasis precisamente esta mañana. Él absorbe la pérdida y es exactamente lo que hizo Cristo en la cruz, absorbe la deuda. Es decir, Él la paga en lugar tuyo, pues. Es lo que hizo, ¿no es cierto? Cristo pagó el precio de nuestros pecados en su propia carne y absorbió la deuda que tenías pendiente con el Todopoderoso. Y Él mismo pagó por tu pecado y el mío, y así Dios la absorbe. Y Dios sufre la consecuencia, por decir así, por supuesto. Esta es una anécdota clara y una analogía de Cristo en la cruz. Y Dios paga lo que podría ser pagado, lo que nunca, mejor dicho, podría ser pagado. Él lo paga. Y así veo en este hombre el verdadero arrepentimiento, que quede muy claro ese. Vio en este hombre, quedó en el hombre el verdadero arrepentimiento y la contrición genuina, aunque no entiende la enormidad de su pecado y de la deuda, aunque no la entiende y realmente no entiende cómo todo eso sucedió, pero sucedió por gracia, lo que estábamos viendo precisamente en el estudio de la mañana. Dios ve su arrepentimiento legítimo, quebrantado y perdona su pecado. Entonces ya vimos la deuda pendiente, número 2, la deuda que fue perdonada, y ahora vamos a ver el tercer punto, el perdón que fue rechazado. Bueno, vemos el versículo 28 ahora, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le pagaba diciendo, págame la deuda. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es absolutamente absurdo, ¿no? Mira, te dices a ti mismo, ¿cómo este tipo olvidó así tan fácilmente lo que le había perdonado a él, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo olvidó la compasión de su Señor? Y noten que dice que es el mismo siervo que acababa de recibir misericordia, no fue otro, el mismo siervo. Acababa de ser perdonado, es el mismo que fue perdonado. Dice que saliendo, dice aquí, o sea, todavía tal vez agradecido por haber sido perdonado. Se puede decir que todavía ahí calientito del perdón que había recibido, ¿no? Halló a uno de sus consiervos, dice aquí. Mira, en el original tiene la idea de que estaba buscando a alguien, por la palabra halló. ¿Te estás dando cuenta de eso? Es importante entender ese punto. Halló, eso es lo que estaba haciendo, buscando a alguien. No era un incidente que no esperaba, no se encontró inadvertidamente allí, ay, casualmente lo vio y, wow, te encontré. No, halló quiere decir que estaba buscando. Halló a uno de sus consiervos. En otras palabras, cuando dice consiervos es realmente uno de sus compañeros. Es la palabra sindoulos, compañero de servicio, es lo que significa la palabra sindoulos. Y creo que se puede identificar a personas que son compañeros en Cristo, son cristianos, que están en comunión. Se utiliza en la parábola 4 veces esta misma palabra, así que él encuentra otro compañero, no solo otro siervo en alguna parte, sino uno que sirve al mismo rey, pues, ¿no es cierto? Ese es el punto aquí, que es un siervo y es visto para identificar a los creyentes aquí en esta parábola. Ahora, este otro siervo no era necesariamente del mismo rango, posiblemente es eso aquí lo que está mencionando. Tal vez trabajó bajo este primer sirviente, ¿no? Podría haber sido el
que era el primero podría haber sido que era un gobernador provincial y este tipo era uno de los recaudadores de los impuestos locales. Pero ambos servían al mismo rey, ese es el punto, y lo que sucede es que realmente aquí lo que vemos aquí es realmente absurdo, ¿no? Absurdo. Y es simplemente increíble. Sale de ahí, encuentra al tipo, lo pone, le pone las manos sobre él por la garganta. Nota eso. Literalmente dice, le ahogaba, ¿no? Mira, diciendo, págame lo que me debes. Lo agarró de la garganta, ¿eh? Ahora, voy a darles un poquito de interpretación aquí por un momento. Si el hombre no es un verdadero cristiano, como algunos quieren hacernos creer, ya posiblemente tú entres aquí en polémica conmigo, pero como algunos quieren que creamos de esta palabra, de esta parábola, si el hombre no es un verdadero cristiano, entonces déjame decirte una cosa, toda la parábola en su contexto se rompe por el impacto de toda la parábola aquí, es que hay aquí entonces un hombre que fue completamente perdonado, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Y luego él salió y no perdonó. Entonces, algunos que piensan que no fue cristiano, bueno, ahora, si quitas el perdón inicial, que no fue perdonado y por lo tanto no era realmente legítimo, entonces toda la parábola no tiene sentido. Ese es el punto. Pierde totalmente su significado. No esperaríamos que él perdone si no fuera perdonado, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar que perdone si él no fue perdonado? Bueno, no esperemos que actúe como Dios actúa si Dios no lo ha perdonado, ¿no? Por eso algunos piensan que él no era creyente, no era cristiano, pues yo te digo lo contrario. Él fue perdonado. No esperemos que él haga lo que Dios hizo si no sabe que Dios lo hizo o si no lo hizo. Y el juicio se ve en el versículo 34, ¿no? Tú ves ahí en el versículo 34, debería haber venido aquí en el 27 mejor, si no hubiera sucedido lo que sucedió, porque no había nada más que decirle. Si su perdón no fue genuino, el resto de la parábola no significa nada. Entonces, no es una parábola acerca de la salvación genuina, pero lo es, y la validez del perdón. Y lo que hace la parábola tan dramática es que el tipo fue realmente perdonado, realmente fue salvo, y la salvación es más poderosa que cualquier reacción pecaminosa que después tú pudieras hacer. Pero desgraciadamente esta persona reacciona de una manera contraria a como alguien reaccionó con él, ¿no? Y pone sus manos en su deudor para ahogarlo. No es que haya perdido la salvación esta persona. Algunos escritores seculares que hablan de lo que era Roma en aquel entonces, fíjense, les voy a contar algo, decían que a veces los hombres que van a sus deudores, están buscando a sus deudores, obviamente. Muchos buscan a sus deudores, ¿no? Actualmente, por supuesto, todo el tiempo. Pero la diferencia es que en aquel entonces, en Roma, dice que muchos iban a sus deudores y que les apretaban el cuello hasta que la sangre les brotara por la nariz, ¿no? Bueno, esa era la vieja forma de cobrar. O encontraban a alguien fuerte oye, tú que estás fuertecito, vente acá, acompáñame, voy a cobrar una deuda, ¿no? A que le dieran un apretoncito para que pagara, ¿no? Y él aquí le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora veo el contexto aquí como un cristiano que ve a su consiervo y le exige el pago de esta manera. Es que posiblemente esté ofendido.
Y tal vez realmente fue un pecador, un pecado contra la persona que le cobra, ¿no? Tal vez él realmente fue defraudado de alguna manera y ahora lo estaba haciendo contraria, ¿no? Entonces, no perdonaría o no perdonará la deuda. Y tú dices, este no puede ser cristiano. ¿Cómo va a ser eso, no? Pero yo te pregunto, ¿quieres decir que no crees que los cristianos puedan tener problemas para perdonar? Bueno, yo creo que sí. Yo soy uno. Todos tenemos problemas para perdonar, ¿no es cierto? He experimentado yo también eso. Los cristianos luchan contra eso, la carne entra en acción, no es así. Tienes a alguien que te debe dinero, piensas en ellos y cuántas veces les has ahogado ahí en tu mente, ¿no? Pues a lo mejor ya tienes ahí varios horcaditos, ¿no? O ya te ahogaron a ti, ¿no? Incluso a veces en la iglesia alguien dice algo que no le gusta, no te gusta, y durante el servicio pues evitas a la gente, ¿no? ¿Y eso qué es? No perdonas, ni siquiera una actitud. Hay gente que ni siquiera un saludo o una falta de saludo perdona. Imagínate nada más. Y en otras ocasiones puede que tengas amargura, tienes rencor y a veces sacas de la basura lo que sucedió hace años, ¿no? ¿Sucede con los cristianos o no? Pues claro, porque simplemente no puedes dejar y como cristiano no eres inmune a esos problemas, ¿o sí? ¿Eres perfecto? ¿Ya no pecas? Como hay comunidades que eso creen. Mira, qué cómodo, ¿no? Ya no pecas, mira nomás. Qué comodísimo, ¿eh? Pues ya mejor vete al cielo, ¿no? ¿Qué haces aquí? Yo que tú ya me iba, ¿eh? Por eso es que ven a este tipo tan implacable, ¿no? Y dicen, ¿cómo podría ser cristiano este, no? Entonces tal vez no has pensado realmente en lo que los cristianos pueden hacer o pueden ser, porque pueden ser así. Y yo te puedo asegurar que hay personas aquí, en este momento, que son implacables el uno hacia con el otro y causan todo tipo de ansiedad y dolor y problema y fricción y son cristianos. Y no pueden perdonarse. A veces la carne parece conformarse de esa manera, ¿no? Hay quien dice, pues así soy yo. ¿Los has oído? Mira, y eso es lo que tienes aquí, es una ilustración perfecta de eso. Es como en 1 Corintios 6, ¿te acuerdas? Donde los cristianos se demandaban unos a otros, ¿te acuerdas? Cristianos, unos a otros. Escucha esto. Desgraciadamente los cristianos pueden llegar así a este tipo de guerra entre sí. Desgraciadamente, pueden guardar rencores, retener amarguras, etcétera. No lo digo como una permisividad, ¿eh? No lo digo como permisividad, pero lo hacen. Y son creyentes, débiles, pero creyentes, ¿no? Inmaduros, pero creyentes, que tienen que buscar conciliarse con los que tienen diferencias. De lo contrario, no veríamos constantemente, pues cuando leemos, si tienes algo contra tu hermano, de hecho, aquí está el contexto, ¿no? Ve y reconcíliate con él y ve a poner tu ofrenda, ¿no? Primero reconcíliate y luego vente a poner la ofrenda. Si no estuviera ese mensaje o ese pasaje, entonces todos estaríamos limpios. Como no pecamos, pues entonces, ¿no? Ahí se van las cosas. Así que, volviendo a nuestro texto, el texto dice, págame lo que me debes. ¿Lo estás viendo? Págame lo que me debes. No podemos sorprendernos de que este es un cristiano. No debemos sorprendernos. Lo vamos a ver. Y mira la respuesta del deudor. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mira, nota ahí eso.
Son las mismas palabras del versículo 26. ¿Lo estás viendo? Lo mismo. El tipo devolvió el mismo discurso que le dio al rey, como si eso pudiera mover su mente un poco, ¿no? ¿No es eso lo mismo que suplicaba cuando le estaba cobrando el rey para que pagara la deuda esa impagable? Es lo mismo. Y sin embargo le perdonó, y ahora por 500 pesos estás queriendo estrangularlo. Está bien que te caiga mal, pero no es para tanto. No es para tanto, ¿no? Yo diría. El tipo le está pidiendo, rogando, suplicando. Claro que esto no es una adoración, ¿eh? No puedes adorar a un consiervo, ¿no? Aquí el consiervo no es el soberano, este es de un siervo a otro siervo, y él le dice, mira, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, le dice. Y él sí podría pagarlo. Había esa posibilidad, ¿no? Pero la aplicación es obvia aquí, comparados con nuestros pecados contra Dios. Lo que vimos la semana pasada, nuestra deuda con el rey, nuestros pecados unos contra otros, nuestras nimiedades, nuestras deuda era impagable. Las demás deudas que la gente tiene entre sí son fáciles de pagar. Pero el punto es de que cuando hemos recibido el perdón tan vasto, tan amplio, tan bárbaramente inmenso, ¿cómo podríamos ser tan pequeños como para no perdonar a otros? O tan absurdos. Y francamente debemos acostumbrarnos a perdonar, ¿eh? Digo, esa es una forma común que debemos tener los cristianos. Lo vamos a necesitar día con día. Vivimos en un mundo ofensivo para nosotros y también nosotros somos ofensivos para ellos y constantemente tenemos que estar perdonando, y entre nosotros los cristianos a veces salen chispas, ¡pum! Y también tenemos que perdonar a los demás. Imagínate nada más, si no perdonamos, entonces las iglesias por eso se dividen. Por eso hay tanta fricción, por eso hay tanto pecado. Apenas hay alguien que hace algo que no está correcto, en vez de poder ministrarlo y perdonarlo y enderezarlo, ¿no? En lugar de hacer eso, le damos la espalda. Y me refiero a problemas de este tipo, no a verdaderos casos de pecados escandalosos. En otras palabras, las deudas menores como esta. Y mira la respuesta, versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mira esto. Es sorprendente, ¿no? Le rogó como él rogó, pero no perdonó. No quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Es increíble, ¿no? No tuvo compasión. Lo había compadecido el rey, el Señor, y él debería de haberse compadecido. A él se le perdonó y debería de haber perdonado. A él se le amó y debería de haber amado. Él recibió misericordia y debería de haber dado misericordia también, ¿no? Los mayores pecados que un hombre comete contra un hombre no son nada comparados con los pecados que cometimos contra el Todopoderoso. No son comparados. Y Dios los perdona a todos. ¿Y quién es el hombre para no perdonar pecados así? Y todo el punto del versículo es que Él no perdonó. Y lo que vamos a poder, lo que da poder a la palabra es que Él fue perdonado anteriormente. Esa es la fuerza del argumento aquí, lo que estamos viendo. Y él no lo hizo. ¿Cómo pueden los perdonados no perdonar cuando Dios ha perdonado una deuda infinitamente más grande? ¿Cómo puedes hacer a un lado su misericordia y su gracia, hacer a un lado todo eso y tú decir, no, ¿por qué lo voy a perdonar? Qué fácil es olvidarse, ¿no? Tenemos que ver cómo Dios ve, si queremos ver lo que Dios ve. Nuestro verdadero valor para Dios en público nunca debe
sobrepasar lo que soy en privado. Mira, quiero que me acompañes a Tito, por favor. Esta epístola pastoral de Tito. En el capítulo 3. Tito 3, versículo 2. Fíjate lo que dice aquí ya. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nota eso. Solíamos ser así. Mira el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Mira. En otras palabras, Él nos dice, trata a los demás con la misericordia con que Cristo obró contigo. Eso es lo que está diciendo. Pero tristemente la iglesia ha sido acribillada toda su vida por el pecado trágico de la falta de perdón. Te lo digo en serio. Y a veces la amargura y la hostilidad y a veces la discordia. Y realmente creo que esto va en contra de tu nueva naturaleza. Porque tienes una nueva naturaleza si eres creyente. Porque creo que si estás en el reino, eres una persona misericordiosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia, ¿no? Creo que estamos marcados como personas misericordiosas. Pero de repente la carne se levanta, ¿no? Y nos hace despiadados, inmisericordiosos, ¿no? Porque si observas tu vida y ves una falta de hambre, este es el punto, ¿eh? Si observas tu vida y notas una falta de hambre por la palabra de Dios, una falta de compromiso con la oración y la comunión, es posible que haya un bloqueo ahí. ¿No? Y si no perdonas a quien te ha ofendido, entonces tu relación con Cristo lo tienes bloqueado en algún punto, en algún momento de tu vida. Y hasta que perdones a ese otro hermano, el Señor no va a abrir su comunión contigo. Vamos a regresarnos al texto de Mateo. Mira en el versículo 31 lo que pasó. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Viendo sus consiervos lo que pasaba. Mira, este término significa que hay un grupo de cristianos observando todo lo que está aconteciendo. Creyentes que vieron todo, ellos lo vieron todo de primera mano, son testigos de ello, han estado involucrados en el proceso realmente. Han visto lo que pasó al principio y ahorita están viendo esto. Hicieron lo único que les quedaba en realidad. Noten que se entristecieron mucho, aquí dice. Son creyentes que están realmente entristecidos por lo que sucede aquí. Es la palabra sfodra, PH, sfodra, que significa excesivamente afligidos, abundantemente afligidos o exageradamente tristes. Eso es lo que significa. Están angustiados. Y esto es algo, en cierto sentido, algo hermoso cuando los cristianos se preocupan por el pecado de otro cristiano. Bueno, esa es la parte que nos corresponde a nosotros. No nos involucramos en un pecado, por decir así, pero sí nos entristece que alguien esté pecando o que esté cayendo en pecado, a lo mejor esporádicamente o a lo mejor constantemente.
o viva en un pecado. Y ellos están excesivamente afligidos por esto, pero hay una transgresión realmente a la ley de Dios, y eso pone triste a nosotros. Y si a nosotros nos pone triste, imagínate a Dios. Y estas actitudes están interrumpiendo la comunión. Es como lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿te acuerdas? Todos nos dolemos por lo que esté pasando, si sabemos de algo, ¿no? ¿Y qué hicieron? Volviendo a nuestro texto, mira, este grupo en su tristeza dice que fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. En realidad estas personas vienen a su Señor con un corazón roto. Es un tierno cuadro realmente aquí, porque estaban tristes. Ellos quieren que esto se arregle. Si los cristianos se preocupaban por la pecaminosidad cada día de cada uno, de uno mismo, pues sería hermoso, ¿no? Y también de los demás. Ellos van a la presencia del Rey. Es posible que aquí ellos se hayan intentado incluso hasta a lo mejor persuadir a aquella persona de que no hiciera esto. ¿No? Pero no tienen otra alternativa. Dice que refirieron. Es una palabra aquí muy, muy fuerte, la palabra referir. Le dijeron un cuidadoso detalle y detallado esquema de todo. Debieron haber pasado por todo un proceso aquí. No solo decirlo, le dieron una explicación a fondo. ¿Te das cuenta de eso? Tal vez le dijeron al rey: hemos intentado hacer todo lo posible, pues todo lo que pudimos arreglar esto, y venimos a ti para decírtelo todo. Estamos muy tristes por este siervo implacable, ¿no? Esa es la gente de Dios que va al Señor en oración por un hermano que está en pecado, o por un hermano que está apartado, o por un hermano que está frío, o por un hermano que no ha venido a la iglesia, o por un hermano que no se congrega regularmente como debe congregarse, ¿no? Y es algo tierno y lindo que un hermano esté orando por nosotros, así. Y esa es la responsabilidad que tenemos, tú y yo, de llevar y referir todo al Señor, o lo que sepamos de aquel hermano que empieza a apartarse, ¿no? Bueno, noten ustedes cuál fue la respuesta del rey, y aquí entramos al cuarto punto, que es el último, la actitud que fue castigada. ¿Cuál es la respuesta del rey o su actitud? Mira lo que le dice ahí en el 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Fíjate nada más. Toda aquella deuda te perdoné, pero no porque me rogaste. Siervo malvado, como se diría hoy en realidad, bribón o sinvergüenza, es lo que más o menos significa. El original es muy enfático, y creo aquí que lo dijo de una manera fuerte. Y claro, te quedas con la palabra malvado. Tú te quedas con la palabra malvado. Ahí está, mira. Piensas que definitivamente este no puede ser cristiano, ¿no es cierto? Dios nunca le diría eso a un cristiano. Otra vez volvemos al punto, ¿no? Para otra vez analizarlo. Bueno, ¿qué es la maldad? La maldad es pecado, ¿no? ¿Los cristianos pecan? ¿Podría Dios decir que eso a un cristiano malvado? O persona pecadora, ¿no? Que sería lo mismo. No creo que haya ningún problema para escuchar eso. Un pecado es maldad construida o maldad constituida. ¿No es cierto? Entonces, Romanos 7, ahí está un ejemplo. Mira, Pablo afirma su pecaminosidad incluso como creyente, y así el Señor simplemente está afirmando lo que es verdad sobre él. Somos pecadores, redimidos pero pecadores. Y luego afirma de nuevo el principio básico de toda la palabra: toda aquella
deuda te perdoné, le dice aquí. ¿Lo estás viendo? Y puedes subrayarlo porque aquí está la clave de la interpretación de todo el texto, de todo esto. Toda aquella deuda te perdoné, entonces sí lo perdonó. ¿Lo estás viendo? Entonces sí lo perdonó. Toda aquella deuda te perdoné. Perdoné tu pecado, escuché tu ruego, fuiste liberado de la culpa, fuiste liberado de la deuda, absorbí tu pecaminosidad, absorbí tu deuda. Entonces, de lo contrario, ¿qué razón tenía el rey para reclamarle si no hubiera sido previamente liberado? ¿Qué razón hubiera tenido el rey decirle eso si él no hubiera sido liberado? Actuaría de manera natural, ¿no? Y sería todo. Pero postrado le suplicaban del versículo 26, o sea, le adoraba, ten paciencia conmigo, dice en el 26, y yo te lo pagaré todo. Aquí está una persona quebrantada, y te lo recuerdo nuevamente, consciente de su pecado, llevada a la convicción, suplicando que Dios sea misericordioso, y fue de esa clase de súplica que él fue salvo y perdonado. Toda aquella deuda te perdoné. Y fue liberado de la deuda, y creo que fue un verdadero perdón. Y ese es el corazón de todo este texto. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pero lo dice en el versículo 33. ¿No debieras haber tenido compasión también tú de tu compañero? ¿No deberías de haberlo? O sea, el punto es que si el primer perdón no fuera legítimo, el segundo pues, carece de sentido, ¿no? Entonces el punto es que el primer perdón, si no fuera perdón legítimo, entonces el segundo carece de sentido. Está diciéndole, si mi perdón no funcionó para ti, entonces tal vez el tuyo tampoco. Pero no es así, fue legítimo en el primer perdón, y esa es la sustancia sobre la cual descansa el segundo perdón que intenta, que es construido ahí, que intenta. Y la prueba está en que si Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte, entonces ¿por qué no has perdonado tú? Así como Él tuvo compasión de nosotros, bueno, así debemos tenerla para con los hermanos, porque es aquí entre hermanos. ¿Alguien te debe algo? Este es el único que contesta, este es el único. ¿Han hecho algo para hacerte daño? No digas nada. ¿Han hecho algo para irritarte? Espérate. No, es que la verdad, tal vez sí, ¿no? Tal vez te han ofendido. Digo algo que no era, dije algo que no era cierto, algo que dijo sobre tu esposa, tus hijos, de tu marido, de alguien, o lo que sea, ¿no? Pues no. Entonces, ten compasión. Son débiles. Mira el versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Nota que su señor estaba enojado. No está arrojándolo al infierno aquí, ¿eh? Y aquí la gente se pone nerviosa otra vez, ¿no? Ellos dicen, ay, esto no puede ser un cristiano. ¿El Señor se enoja con un cristiano? ¿Se enoja? Por supuesto, claro que sí. El Señor se enoja cada vez que pecas, ¿no crees? ¿O no consideras eso? ¿Y cuántas veces pecas al día? A ver, no me digas que no, porque entonces te mando a una iglesia que conozco. Claro que pecamos. Claro que el Señor se enoja con nosotros. El pecado lo hace enfurecerse, lo llena de ira. Acuérdate del Antiguo Testamento contra el pueblo de Israel, todo lo que el Señor se llenaba de ira cuando el pueblo estaba realmente en un pecado terrible, que era el peor de todos, el de idolatría, ¿no? Y no estoy diciendo eso de un creyente, pero hay pecados en nosotros que lo hacen enojar. Entonces,
Siempre se enfada el Señor con el pecado, esa es la respuesta. El Señor tiene se pudiéramos decir, una santa indignación cuando cometes un pecado. Porque estás pecando contra Él. Porque si ya le perteneces, ya le pertenezco, pecamos contra Él. Y a veces pecamos contra nuestro propio cuerpo cuando hacemos algo indebido moralmente, o inmoralmente, mejor dicho. Entonces el Señor tiene indignación, por eso tú ves que el Señor enojado le entregó a sus verdugos. Esto es como los carceleros, los inquisidores, hasta que pague la deuda, ¿lo ves? Este no puede ser un cristiano, vas a decir. Mira, lo está entregando a sus inquisidores, a sus torturadores, ¿cómo podría ser un cristiano? ¿No crees que podrías no serlo? Bueno, yo te invito a que vayas a Hebreos 12, pues es el que más se presta, ¿no es cierto? Y por supuesto aquí está totalmente descrito y bien descrito exactamente lo que somos. Dice Hebreos 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, como a hijos, ¿no es cierto? Como hijos, esto es para hijos de Dios, hijos creyentes, cristianos. Y otra vez, hijo mío, no menosprecies la disciplina, dice el versículo 5 allá abajo. La disciplina se traduce como corrección del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al quien ama, ¿qué? Disciplina, que en otras palabras es castigo. Y mira hasta dónde, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces mira eso, todo cristiano va a pasar por esto, pasa por los azotes. Cada cristiano en algún momento de su vida va a sentir su mano castigadora, que podríamos llegar a entenderla y experimentarla hasta de una manera constante, ¿no? Hasta llegar a la prisión, hasta que confesemos y nos arrepintamos realmente lo que estamos haciendo. Y mira el versículo 7 y 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El cristiano necesita ser disciplinado. Como los niños, ¿les das, no? ¿O qué? ¿O los dejas que hagan lo que quieran? ¿Les das? Hay quienes no los tocan, ¿eh? Bueno, cada quien. Pero el cristiano necesita ser disciplinado, adiestrado, unos más que otros, pero todos entramos en ese proceso con más razón los que no hacen las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, especialmente aquí los que no perdonan. Y eso es lo que estamos hablando. Y hasta que confesemos los pecados, nuestras maldades, y así es como está realmente configurado el esquema de Dios para todos los hijos de Dios. Si no estás perdonando a alguien, ya sabes lo que te espera entonces. Él puede hacerlo especialmente, y lo hace con sus hijos. Porque si no son sus hijos, pues ¿para qué los disciplina? No tendría ningún caso. Imagínate, el mundo entero estuviera castigado, ¿no? Bueno, están ellos realmente inmersos en el pecado y no se dan cuenta de lo que hacen. Bueno, sí se dan cuenta. Pero el punto es de que lo hacen de una manera natural. Pero el cristiano no. Y cuando tú haces un pecado, no quieres perdonar, viene la disciplina de parte de Dios. Él puede aplicar cualquier tipo de disciplina. Va a aplicar presión hasta que tu respuesta sea la correcta, hasta que actúes de una manera correcta. Pero si vives en una vida pecaminosa constante y no te pasa nada de parte de Dios, una vida constante de pecado y no te pasa nada, entonces, sí, entonces realmente no eres hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, entonces hay ¿qué? Disciplina. Ahí está. Por eso algunos están más trillados que otros, ¿no? Algunos están más castigados que otros. Y así viven.
y todavía no reconocen su pecado, y el Señor los sigue trayendo así, hasta que te des cuenta y hasta que confieses desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más profundo de tu mente, y entienda realmente cuál es el pecado ese en el cual por eso estás así. Pero a veces el orgullo, ¿no? No, pues ¿cómo yo? Soy cristiano. Yo estoy bien. ¿No? Nos cuesta trabajo reconocer nuestra situación. Y yo creo que todo lo que está diciendo aquí el Señor nos entrega a una corrección que todos hemos experimentado. Nos pone en manos de nuestros inquisidores o carceleros o de los que van a atormentar paradójicamente hablando, claro. Y nos aplican una presión hasta que admitamos todo lo que está pasando en tu vida. Sea lo que sea. Aquí estamos hablando de no perdonar, pero es cualquier cosa, cualquier otra cosa. Pero aquí dicen, no perdonas. ¿Cómo es posible que no perdones si Cristo te perdonó? Entonces, ahí te va el castigo, número 38, ¿no? Y así estás viviendo. Entonces, cuando castigamos a nuestros hijos, no lo hacemos para satisfacción personal o para cumplir con lo que dice la Biblia nada más porque sí. Lo hacemos con miras a cambiar su comportamiento. Y Dios precisamente hace eso. Toda la disciplina que venga a tu vida será para cambiar tu forma de ser, tu pensamiento, tu manera de comportarte. Tienes que reconocerlo. Mira lo que dice en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Noten eso, Él no está diciendo esto a los incrédulos. ¿Por qué tendría que decirlo a los incrédulos? Porque hay una cosa que los incrédulos no pueden hacer, actuar como Dios. No pueden hacer, perdonarse unos a otros. Estos son los cristianos y Él simplemente está diciendo, si un hombre fue perdonado y no perdona, será castigado. Tú has sido perdonado y es mejor que perdones, porque te expones a esto y a cosas peores. Y para los que vienen por primera vez, puedes buscar tu propio corazón por un momento ahí, piénsalo. Al término del servicio puedes preguntarle a Dios si hay perdón en tu corazón. ¿Has venido a Jesucristo enfrentando una deuda implacable y has caído suplicando perdón y admitiendo tu deuda? Hazlo para que puedas tú también perdonar a otros. Él te puede perdonar el día de hoy. Y para nosotros los cristianos que ya tenemos el panorama aquí del perdón y la misericordia, pues ahora llévalo a la práctica. Tienes que hacerlo. ¿Por qué creen que el domingo pasado tuve que predicarlo un poco antes de la cena del Señor? Y le dije a los ancianos, permítame por favor predicar esto antes de que tomen la cena del Señor. Porque si no hay perdón entre ellos, van a tomar juicio. Y es lo que dice ahí 1 Corintios. Juicio comes y bebe para sí. Cuando no hay perdón, cuando hay pecado, tomas juicio. Entonces, este es un punto importante para tu vida. Está comprobado. Quiero decir que hay personas que piensan que el tiempo sana las heridas, ¿no? O perdona las cosas o las deja como están ahí. Y ¿sabes qué? Realmente eso no es cierto. Es al revés. Olvidarlo lo empeora. De veras, lo recrudece. Entonces la misericordia se olvida y la deuda seguirá pendiente por pagar. Nunca podré olvidar un día, termino con esto, que les hice un devocional a mis hijos en la sala de la casa. Y creo que tampoco ellos lo han olvidado. Y les conté una historia, una anécdota.
Se cuenta de una persona que era molestado continuamente por un perro callejero. Un día la persona cogió una piedra y cuando pasaba le lanzó la piedra intentando espantarlo, pero la piedra era bastante grande y la arrojó con tal fuerza que golpeó al perro en una de las patas delanteras y le fracturó una de las patas. Le fracturó la pata. Bueno, uno hubiera pensado en la reacción del perro, ¿no? Pero el perro, en vez de enfurecerse o escapar o algo así, como se esperaba, el perro vino con él y le lamió la mano. Aquella persona nunca olvidó que el perro le había predicado la verdadera actitud del perdón. Cualquiera que haya sido la ofensa contra ti, debe ser saldada, debe ser perdonada. ¿Cuántas actitudes nuestras han sido lanzadas a Dios como si fueran nuestras piedras? Cada pecado, cada acto de rebelión, cada desobediencia, odio, rencores, malos entendidos, falta de perdón, son piedras que ofendemos, que son ofensas y las lanzamos contra el Todopoderoso. No puede ser así. Y Dios no tendrá otro remedio que llevarnos a la disciplina para entender mejor su amor y el interés que tiene por cada uno de nosotros. Vamos a tener una palabra de oración.